UACJ TV presenta Un tal Juan Rulfo, programa especial para conmemorar la vida y obra de Juan Rulfo en el centenario de su nacimiento. Entre las pasiones de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno se encontraban la lectura y, por supuesto, el arte de escribir. La atmósfera, el ambiente y la situación social en la que vivía, además de autores como Salgari, Alejandro Dumas y Dick Turpin, fueron puente para que él, siendo adolescente, se interesara en la literatura. Sin embargo, fue hasta su visita a España que Rulfo consideró el inicio de su trayectoria literaria, pues los autores que había leído eran subliteratura. Su encuentro mediante las letras con autores nórdicos como Hamsun le abrieron las puertas hacia otro mundo, otro tipo de literatura que él percibió como más seria. Aquello era más bien obras de aventuras. Yo las leía como novelas de aventuras. La literatura la empecé a descubrir con los autores nórdicos, con Hamsun, reveló Rulfo. No podemos descartar o negar que en las obras que escribió se encuentra reflejado su lugar de origen, es decir, Sayula, Jalisco, donde nació el 16 de mayo de 1918, porque como él solía expresar, la infancia es lo que más influye al hombre porque no se olvida, persiste en la memoria. Esos primeros años de su vida y las consecuencias que la guerra cristera dejó en su familia formaron parte del mundo desolado que Rulfo retrató en sus obras. Bastó solo un par de libros para que él fuese identificado como uno de los más grandes exponentes de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Su recopilación de cuentos El llano en llamas en 1953 y su novela Pedro Páramo en 1955. Con los 15 cuentos que conforman El llano en llamas, Rulfo tuvo su primera sublimación literaria a través de su prosa expresiva con relatos sobre la realidad de los campesinos de su tierra que trascendían anécdotas sociales, mientras que su obra más conocida, Pedro Páramo, fue juzgada como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Las obras de Rulfo abrieron paso a la literatura mexicana y marcaron el fin de las novelas revolucionarias, pues incitaron a más escritores a contribuir con nuevas experimentaciones narrativas, como es el caso de quienes pertenecieron al boom latinoamericano. Este fue un fenómeno literario que surgió en América Latina entre los años 60 y 70, con escritores que implementaron el realismo mágico en su narrativa. Con ello se rompió el esquema de la literatura tradicional. Juan Rulfo fue uno de los más grandes exponentes del realismo mágico y por ende de este fenómeno literario, pues logró plasmar en sus obras escenas realistas y fantásticas, haciéndolas incomparables y difíciles de replicar. Los recursos narrativos que caracterizaron al autor fueron el diálogo y el lenguaje popular. Otra de las creaciones literarias de este autor fueron Macario, cuento que se publicó en la revista América en 1946, La cuesta de las comadres en 1948, Talpa en 1950, Diles que no me maten en 1951, El gallo de oro en 1980. Estas pocas obras que escribió Rulfo lo llevaron a ganar el Premio Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983. Dejando un vacío insuperable en la literatura mexicana, la tarde del 7 de enero de 1986 muere Juan Rulfo, y a 31 años de este hecho lamentable para los mexicanos, el mundo cultural aún continúa recordándolo, pues fue uno de los escritores más apreciados, ya que su obra ha sido traducida a casi todos los idiomas que existen y sigue atrapando lectores. Como decía Monsiváis, él no ha muerto, ha nacido con todos los que amamos la literatura. UACJ TV presenta Un tal Juan Rulfo, programa especial para conmemorar la vida y obra de Juan Rulfo en el centenario de su nacimiento. La vida de Juan Rulfo comienza prácticamente en 1917, estamos en su centenario,
Y es al mismo tiempo que el final de la Revolución Mexicana, es la Constitución. Empieza la Constitución, el periodo, digamos, post-Constitución ha terminado. Y la época formativa de Rulfo va entre precisamente la Constitución y toda esta época que es de ajustes en México, que es de luchas, donde ya dijimos el qué, por ejemplo, que tenemos derecho a la educación, a la tierra, a todo, pero todavía no decimos el cómo. Y entre el qué y el cómo, el país se convulsiona cada rato, porque implica las definiciones. Decimos, la educación deberá ser laica, obligatoria, gratuita, sí, pero espérate, ¿qué quiere decir laica? Y cosas de ese tipo. Entonces, toda la vida de él transcurre en ese periodo de ajustes en el que ya dijimos más o menos cómo queríamos un país, pero todavía no acabamos de conformarlo o de decirlo. Rulfo es muy consciente de eso. Le toca vivir precisamente en la zona de Jalisco y en otras zonas que son las más afectadas por ese tipo de movimientos. La guerra cristera, por ejemplo, que mata, durante la cual muere su padre, muere su madre, mueren sus tíos, etc. Y se forma ese caos de violencia en la zona de Jalisco, cuando él tiene 13, 14 años más o menos y todo eso. Eso está muy presente en la obra de Rulfo. Rulfo proyecta una realidad, pero quizá no objetiva, pero sí profundamente humana. Es decir, los grandes escritores, los que se convierten en clásicos, hacen eso. Está hablando de una realidad, pero profundamente humana, llena de vicios, a veces muy pocas virtudes, ¿verdad? Pero sus personajes, su literatura, puede ser leída en México, en la atmósfera rural, en el DF, puede ser leída en Ciudad Juárez, como puede ser leída en la República Checa, ¿no? O sea, porque lo esencial en Rulfo no es precisamente, digamos, la situación geopolítica, sino la profundidad de sus personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí proyecta una realidad, pero una realidad del ser humano. Pues yo no cuento la realidad, yo cuento los sueños de la gente, ¿no? Pues, yo por ahí, no esperen que yo les diga, esto es así. O sea, bueno, resulta que cuando van los fotógrafos a la zona de Jalisco, dicen, oiga, don Pedro, ¿y dónde está aquí tal paisaje? Pues no lo encuentran, no lo van a encontrar, porque yo no estaba hablando de esa realidad, ¿no? Decía Vargas Llosa, hay una enorme verdad en las mentiras, ¿no? Las mentiras que cuenta la literatura son unas verdades impresionantes, ¿no? Si uno quiere así decir, como dirían los chavos, la verdad verdadera, no lo encuentra. Fíjate, él dice, en el camino a Comala se abrían las aponacias. Bueno, cuando yo busqué en el diccionario, pues, ¿qué son las aponacias? Pues resulta que en toda esa zona no hay aponacias. Las aponacias crecen en Veracruz, en otros lados, ¿no? Pero se ve muy bonito pensar en que hay flores así color morado que se abren en la mañana, como son las aponáceas, y que tienen hojas transversales como las que conocemos como teresitas, todas las aponáceas. Entonces, pues, cualquiera que sepa en el páramo, en el desierto, pues no hay aponáceas, ¿no? Pero soy hermoso. Pues, qué bueno, nos refleja algo, se abren así, ¿no? Entonces, no es un escritor realista, ¿no? Puede ser como Borges, como muchos de ellos, una ciencia ficción. Pero eso es lo curioso, es lo que mejor retrata a los mexicanos. No una realidad así, casi periodística, sino esa mímesis que hace de la realidad para transformarla en una literatura que todo el mundo la lee y dice, esto es México. Yo creo que Rulfo hace eso, pero él elabora. Se decía mucho que antes de escribir él llevaba en la mente, duraba días enteros
con frases en la mente, trabajando mentalmente, hasta que después se decidía a escribir, ¿no? Él trabajaba mucho emocionalmente, sentimentalmente, y hasta que no encontraba quizás la palabra precisa, correcta para poder seguir en una melodía, en una musicalidad, la estampaba, ¿no? Entonces hay un trabajo creativo y artístico sobre la base de materiales de la realidad, ¿no? Pero es elevar la realidad, desde mi punto de vista, es subir la realidad al plano del arte, ¿verdad? Y eso ya es un elemento de genio a través del cual pues, nosotros volvemos, sí, efectivamente, a redescubrir la mirada, o a través de la mirada, a redescubrir la realidad. En la cristiada, Rulfo dice, fue una guerra hecha por mujeres, ¿no? Los hombres fueron a pelear, algunos, pero fueron porque las mujeres les decían, no seas cobarde, agarra el rifle y ve a pelear por tu fe, porque si no, ya no te quiero, ¿eh? Ya no te quiero aquí en la casa como papá de mis hijos, porque no fuiste capaz de pelear, ¿no? Entonces Rulfo decía, pues yo veía a las mujeres decirle eso a los hombres y los hombres salían a pelear así como que, pues no quiero, pero... O sea, fue una guerra hecha por mujeres, o sea, y esas mujeres siempre son algo que está así etéreo, que de alguna manera te toca, ¿no? Pero como Susana San Juan, como la mamá, ¿no? Fíjate, la mamá, como si fuera una mujer cristera, le dice, ve, el olvido en el que uno estuvo, cóbraselo caro. Es cierto que las mujeres en la época de la lucha de los cristeros, ¿verdad?, tuvieron un papel muy, muy importante, porque si bien quienes daban la cara, quienes iban a enfrentarse con el ejército, ¿no?, eran los hombres, eran las mujeres quienes se encargaban de resguardar todos estos valores, todas estas ideas, y de ser ellas las mensajeras o ser ellas los contactos para la realización de determinadas acciones, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no?, que el mundo femenino siempre está como soterrado. Las mujeres somos como esos ríos profundos que van fertilizando la tierra, que la van haciendo que renazca día a día, pero no se observa, no se ve, no se visibiliza nuestro aporte, en ese caso, a la lucha de los cristeros. Apréndete esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aletee la vejez, aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradece nada, que se comen hasta tu recuerdo. Juan Rulfo. Adentrarnos al mundo narrativo de Rulfo es integrarnos a un universo de un profundo humanismo. ¿Qué quiero decir con esto? Rulfo, su nombre, que como todos sus biógrafos lo describen, taciturno, silencioso, de pocas palabras, pero de una profunda mirada sobre la realidad humana y la realidad social. De donde abreva Rulfo, de donde él obtiene, digamos, la guía para poder elaborar, escribir, imaginar. Esa guía hay que buscarla muy finamente dentro de sus condiciones, dentro de su forma de ser, dentro de la biografía, por ejemplo, ver hasta qué punto un niño huérfano a los 6 años tiene que encontrarle sentido a su existencia y cómo va creciendo, cómo va siendo educado, el mismo ambiente en el que vive, ¿no?, es muy importante y clave también para entender no solamente esa vocación, que de cualquier manera nunca sabremos bien sus secretos, pero sí como que descubrir a un niño muy adelantado, a un joven muy adelantado dentro de la lectura y en consecuencia pues explorador de caminos de la escritura. Por otro lado, hay una trampa en Rulfo, porque parece que él recrea el habla rural que pareciera que conoció desde niño, pero es una mentira, porque Rulfo no, realmente los campesinos no hablan como hablan los personajes de Rulfo, ¿no? Es una recreación literaria a partir del artificio muy bien logrado, ¿no? Entonces está, por un lado, la violencia, el registro del habla popular y también el ojo de Rulfo está puesto en la atmósfera rural principalmente.
Él tiene muy bueno, además fue fotógrafo, ¿no? O sea, era aficionado a la fotografía y tomaba buenas fotografías. Y parece que la atmósfera, la estética de su literatura corresponde también a su fotografía. Entonces, yo pondría como esos aspectos. Ya después vienen otros elementos como históricos, ¿verdad? Como la llegada de la Revolución, etcétera, que también los vio de niño, o por lo menos la cristiada, ¿no? Pero sí pondría como esos aspectos esenciales del Rulfo niño y que se cristalizan en la literatura. Yo creo que es el máximo exponente de la literatura mexicana en los últimos 50 años, por todas las repercusiones y sobre todo porque es ya un clásico. Es decir, es un libro que se lee y se puede volver a leer y que sigue teniendo mucho significado, que yo creo que es lo que hace un clásico, es cuando un libro justamente le sigue diciendo cosas a la gente. Y yo creo que la obra, los dos libros de Juan Rulfo siguen siendo muy presentes en lo que está pasando y en lo que es México más que nada. Estamos hablando de quizá el mejor narrador mexicano, ¿no?, que hemos tenido. Es una obra obviamente muy valiosa y sobre la cual se regresa siempre, ¿no? Tanto escritores como lectores, ¿no?, académicos, siempre están pendientes de Rulfo. Sospecho que quien se acerca a la obra de Rulfo y le gusta, lo relee cada año, ¿no?, mínimo. Es ese autor ese tipo de autores que se convierten en clásicos y que invariablemente vamos a regresar a él, ¿no? Es un pilar de la literatura mexicana contemporánea y si fuéramos muy taxonómicos, diríamos que a lo largo de la historia de la literatura universal, esta historia nos ha enseñado cuándo distinguir, valorar y apreciar una obra clásica. Entonces, la obra rulfiana, esos dos libros al menos, que para mucha gente fueron definitivos para nuestra literatura, y lo son en muchos sentidos, pues cumple estos requisitos, ¿verdad? Es muy importante ver cómo el tiempo la ha preservado y cómo no ha dejado de tener actualidad y cómo a través de ella seguimos descubriendo nuestra cultura, nuestra historia, el sentir de nuestra cultura y de nuestro pueblo en general, ¿no? Entonces es una obra que sigue descifrándonos, que nos sigue dando entendimiento, que nos sigue proporcionando una cantidad de imágenes, de voces, de sonidos, de ecos en el pasado, a través de los cuales nos seguimos, digamos, redescubriendo. En todos los dos libros de Rulfo principales, El llano en llamas o Pedro Páramo, los sonidos es lo más importante que hay. Es que en el ser humano el sonido es el primer sentido que se tiene y es el último que se pierde. Es decir, el niño escucha antes de nacer, escucha en el vientre de su madre, oye sonidos, etc. Y el moribundo, lo último que pierde es precisamente el oído, ¿no? Entonces, para Rulfo eso es esencial para entender al mundo. Es un mundo de sonidos, es un mundo de dobles sonidos. Por ejemplo, cuando él dice las palabras suenan, o el ladrido de los perros, o el viento, pero también dice cuando no suenan. Dice cuando uno sueña las cosas y escucha las voces, pero no suena, no hay sonidos. Recordemos que Rulfo está produciendo ya su obra literaria en los años 40 a 50 y estamos pasando por la etapa de la posrevolución mexicana, ¿no? Entonces hay una literatura que se termina en la Revolución Mexicana, que es una literatura basada, digamos, en una linealidad, basada en una anécdota básica, basada en una historia muy identificable. Cuando llega Rulfo, él empieza a explorar distintos caminos de la narrativa latinoamericana bajo la influencia de algunas vanguardias literarias europeas y norteamericanas. Es muy interesante las investigaciones que se han hecho en el sentido de descubrir sus influencias y de ver también cómo Rulfo es un lector muy ávido de gran literatura clásica, ¿no? Desde griegos, latinos, obviamente el siglo de oro español, y él amalgama e introduce una novedad experimental muy vanguardista. Está en
digamos, el parteaguas de la literatura moderna de nuestro país. Rompe un esquema, por ejemplo, de la linealidad del tiempo. Si tú ves las novelas finiseculares, fin de siglo, francesas, comienzan con un personaje niño, adolescente, muere. El personaje, Juan Preciado, se nos muere en la página 60, por ahí, y la novela sigue. Y uno dice, pero ¿cómo si ya se murió mi personaje central? Lo que sigue son puros fantasmas. El muchacho se murió sin saberlo, además, ¿no? Lo mataron los murmullos, dice él, ¿no? Me morí, me mataron los murmullos. Pero no es una muerte total. Es casi como hacerse a un lado, ¿no? Rompe el esquema del tiempo, rompe el esquema de los personajes no están vivos, los personajes ya murieron antes de entrar a la novela. Rompe el lenguaje, dice las cositas así chiquitas, ¿no? Usa esos diminutivos impresionantes, un habla popular, el cuarto de los tiliches. ¿Qué más mexicano puede ser que eso? No aspira a decir, y cuando me traduzcan al francés, ¿cómo me van a traducir? El lenguaje es la manera de hablar, ¿no? O sea, muchos he dicho, es que así habla el mexicano, pero si lo analizas, no habla así el mexicano. Sin embargo, te da esa sensación. Y esa sensación de estar escuchando a alguien del pueblo, a un campesino, es lo que a veces te atrae, te gusta seguir leyendo. Pedro Páramo pues, es una novela fragmentada que suele ser muy difícil y sin embargo se lee. Y sin embargo no es así un James Joyce que dices, no, es que es para eruditos nomás. No, si te acercas y yo creo que te acerca por ese lado, aunque en un momento dices, a ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo que se lo llevaron los murmullos? A ver, ¿cómo que está adentro ya enterrado? No, es algo que dices, lo sigues leyendo. Entonces, creo que es esa facilidad y creo que es la facilidad que encontró en el lenguaje y también en los cuentos, porque hay cuentos que pues, no cuentan mucho, o sea, que son momentos cortos. Se me viene a la mente Lubina, que nomás te está explicando Lubina, pero dices, ¿qué pasó en el cuento? Y no suele pasar mucho, y sin embargo lo lees. Entonces creo que es esa facilidad o ese dominio total del lenguaje. Esencialmente me gustan dos cosas y me impactan dos cosas. Su estructura y su lenguaje, que parece ser casi, o que casi es onomatopéyico. Es decir, lo que están diciendo los personajes, lo que están viviendo los personajes, resuenan en las palabras que ha seleccionado Rulfo para que hablen ellos, para describirlos, resuenan. O sea, es como si existiesen sonidos ambientales o un soundtrack, ¿no? Especial en la novela por la resonancia que tienen. Eso es una maravilla. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Juan Rulfo. Pedro Páramo no es una novela fácil. Él dijo, había que leerla 3 veces antes de entenderla. Y le decía, ¿y por qué la hizo así? Porque así tenía que ser. Porque el mundo de los muertos, el mundo mexicano, no es un mundo fácil de entender. Hay que darle muchas vueltas, hay que entrar una y otra vez. Hay que darle hasta que va penetrando la novela, como la humedad, en el lector. Uno ve la novela casi a través de una rendija, nos convierte en un mirón. Vemos los personajes como detrás de una puerta medio entreabierta. Sabemos lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está haciendo, y lo vemos. Eso nos hace quizás ser cómplices de la novela. Porque casi le vamos a decir a Susana San Juan, ya sé lo que estás pensando, ya supe lo que estabas pensando. Pero nunca nos lo dijo. Esencialmente su novela es de fantasmas, ¿no? Y por eso la fragmentación, o sea, la fragmentación en Pedro Páramo, y por eso también la falta como de objetividad o aparente falta de objetividad en su novela.
está fragmentada, todo sucede como a un mismo tiempo, ¿no? O sea, porque realmente en el mundo de los muertos el tiempo ya no existe. Entonces todo sucede en un mismo momento. Hay coincidencias, ¿no? En algún momento escuché una anécdota de Rulfo que decían que su novela estaba ordenada en cuanto a la fragmentación, pero que se le cayeron los papeles y entonces como que los recogieron y quedó tal cual estaba, tal cual ahora leemos Pedro Páramo, ¿no? Claro que es una mentira, ¿no? Pero digo, eso habla un poco del planteamiento de su novela. También como estos fragmentos que atienden a lo fantasmagórico, como si la novela estuviese escrita en retazos. Quizá cuando ya no estemos aquí seamos solamente como fantasmas, nuestra presencia esté en fragmentos también. Es decir, en fragmentos que recuerdan a las personas de nosotros. Y a fin de cuentas, la reconstrucción de Comala y de Pedro Páramo, por lo menos cuando entra la novela con Juan Preciado y avanza, es una reconstrucción de la memoria en fragmentos. Por eso es decir, todo está como armonizado en cuanto a lo fantasmagórico, ¿no? Entonces, por más que nosotros podamos releerla, yo creo que hay una condición propia de la obra de arte que constantemente está impulsando su relectura, ¿no? Que constantemente nos está obligando a releerla, precisamente porque es una obra compleja, no es sencillo. Las palabras parecieran ser muy elementales. Esa es la gran virtud de la alta literatura, que no es rebuscada, no es tan conceptual quizás, pero sí es penetrante, y en ese sentido se descubren diversos niveles de interpretación y de entendimiento, ¿verdad? Entonces sí es muy compleja, simplemente los ritmos, la ruptura del estilo que decíamos ahorita, el énfasis que se ha hecho en que no es una sola historia, sino son varias historias paralelas que se van entrecruzando, intercalándose. Eso sí nos obliga a estar constantemente avanzando y regresando para ver quiénes son los personajes, en qué momento están. Y sí vuelve la obra, me da la impresión de que es una especie de mecanismo, ¿verdad?, al cual hay que encontrarle distintas claves para que se abra esa obra, ¿no? Entonces es una complejidad muy especial. Los fantasmas no tienen un tiempo lineal. No puedes hablar de los fantasmas como que hoy hicieron esto, mañana esto, otro acá. Y por eso la novela no tiene ese tiempo tampoco, sino son unas sucesiones casi como de flashazos, con los fantasmas hablando. La primera parte, Juan Preciado, que va a Comala, se encuentra a Abundio Martínez, su medio hermano, platican, le pregunta dónde está Comala, qué hicieron, esto, lo otro, ¿no? Pero Abundio Martínez, el arriero, nunca le dice yo maté a nuestro padre, nunca. Y la última escena es también la de un arriero, es el asesinato de Abundio Martínez para Pedro Páramo, cuando lo apuñala y cae, dice, como un montón de piedras. Pero nunca dice. Entonces la novela comienza con una plática con un arriero y termina con un arriero, como si los arrieros fueran esa señal del tiempo, ese caminar y ese andarse platicando y diciendo, y llevaran los arrieros esa sabiduría del mundo, ¿no?, al pasar por los caminos, al pasar por los pueblos, etcétera, etcétera. Definitivamente Pedro Páramo, ¿no?, que es una novela que es compleja, que él mismo dijo que en un inicio había sido incomprendida, pero que posteriormente los jóvenes, ¿no?, él resaltaba eso, los jóvenes fueron quienes lo leyeron con más atención, porque él habla incluso de que regaló los libros, ¿no? Fue un tiraje más o menos amplio y que no lo leían, ¿no?, hasta que llegaron una nueva generación y lo empezó a leer y a comprender. Es una novela fragmentada, es una novela de fantasmas. Es una novela que se mete en la posmodernidad, pero ubicada en el tema rural, ¿no? Entonces, probablemente sea Pedro Páramo. En realidad su obra es muy corta, entonces realmente toda su obra es muy valiosa, ¿no? Lo más representativo probablemente sea Pedro Páramo, que tiene su génesis en Lubina, en ese cuento también fantasmagórico, ¿no?, de apariciones y desapariciones,
con esa atmósfera rural, ¿no? Entonces, probablemente esté por ahí su obra más importante. Yo creo que sus personajes tienen algo de inocencia. No son personajes que tratan como tramas muy adultas, sino son más inocentes en su forma de ser. Incluso el amor que tiene Pedro Páramo por Susana es que tú dices, o sea, es un amor totalmente adolescente. Un adolescente lo toma y dice, sí, así es el amor. Y siendo hacendado y teniendo toda esta historia, su amor es adolescente. Y al final de cuentas tiene algo de que tiene esta parte, por ejemplo, en Pedro Páramo, de la búsqueda de familia, ¿no? Y al final el joven está en ese choque entre lo que es yo soy y lo que es mi familia. Entonces yo creo que de alguna manera inconscientemente nos habla a los jóvenes de esa manera. No, no me dan pena los muertos, y mucho menos los vivos. Cuando uno es sepulturero, hay que enterrar la lástima con cada muerto que uno entierra. Juan Rulfo. En el caso de Pedro Páramo, cuando la madre le dice, ve a buscar a tu padre, ¿sí? Esta madre, pues en realidad, más que ser un personaje específico, es una metáfora, ¿no?, de esta obligatoriedad que tiene el sujeto masculino de enfrentar su realidad, de mirar a ese México convulso, a ese México que se está desmoronando a partir del abuso de poder de lo masculino sobre los masculinos subordinados y sobre las feminidades subordinadas, ¿sí? Entonces, más que a veces se confunde mucho, Noé, se habla del matriarcado y del patriarcado. En realidad, el matriarcado es, digamos, un paradigma tomado del patriarcado en donde las mujeres que actúan como estos hombres empoderados, con un ejercicio vertical del poder, en donde no hay diálogo, en donde los otros y las otras tienen que acatar las órdenes sin reflexión crítica, no tienen posibilidad de tomar las riendas de su vida, pues son dos caras de la misma moneda, ¿no?, de un paradigma que establece relaciones, así como digo, verticales. Me gusta bastante la idea de que haya creado una novela fantasmagórica, que no me parece que va a ser muy complejo trabajar con esta literatura cercana a lo fantástico incluso. Y hay algo que me inquieta. Rulfo pone en su novela a muchos hijos sin padres, ¿no? O padres que descuidaron a sus hijos o que no los tomaron en cuenta. Pero luego cuando avanza la novela, uno se da cuenta que hay un hijo al que sí quiere, ¿no?, que es Miguel Páramo. Y entonces, de repente, esa es una actitud humana, ¿verdad? Un padre que solamente quiere un hijo. Eso es impresionante, ¿no? O sea, porque es un tabú es un tabú, por lo pronto, en las familias mexicanas que decimos que son muy unidas, ¿verdad? Es un tabú, porque si hay padres que quieren más a un hijo, ¿no? Luego también la novela habla del incesto y de la bastardía, ¿no? O sea, son como temas a los que Rulfo sí le entra, ¿no? Es como muy fuerte en ese sentido. Es una voz alterna, es una voz crítica, una voz propositiva que invita al hijo, ¿verdad?, e invita a los lectores a voltear el rostro y mirar el pasado y mirarse en ese pasado en el presente en el que estamos, para poder observar las diversas situaciones que nos están afectando, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, como comunidad, ¿no? Porque lo interesante de Rulfo no es que nos hable de un personaje. Ese personaje siempre es una metáfora, un símbolo, un nodo,
¿verdad? Un elemento en donde se intersectan diferentes problemáticas y son reflejo de esa realidad convulsa que rodea a los personajes, ¿sí? Entonces, más que hablar de una madre que decide el destino del hijo porque le pide que vaya a buscar la figura del padre, el padre ausente, el padre que lo ha abandonado, el padre que no se ha preocupado por él, es un personaje femenino que, como yo te decía hace rato, como una especie de río subterráneo, ¿verdad?, de raíces internas, van buscando el camino para generar la vida. ¿En qué sentido generan la vida? En un mundo de muertos al que nos invita Rulfo. Bueno, lo generan en la medida en que los individuos, las personas, hombres y mujeres, asumimos la responsabilidad de enfrentar nuestra realidad y de enfrentarla con sus múltiples acontecimientos del pasado, las consecuencias en el presente para construir un futuro, ¿no? O sea, desde la muerte se puede construir un futuro. Me intriga mucho un caballo corriendo en la noche, ¿no? Es decir, que si uno piensa en esa imagen, un caballo galopando en la noche sin jinete, ¿verdad? Son recreaciones poéticas que apuntan a la pesadilla, ¿verdad? Entonces, es inabarcable, pues. Es bien curioso porque es un libro muy pequeño, pero es inabarcable, ¿no? Casi tiene esa naturaleza de oxímoron, ¿no? Donde algo tan pequeño resulta tan inabarcable y que muchos años después de ser publicada seguimos hablando de ella. Y es curioso porque seguimos hablando las mismas cosas, ¿no? Entonces, pero no importa, ¿no? Porque de eso se trata la literatura. Y una novela o una obra como la de Rulfo da para eso, ¿no? Definitivamente, y más, ¿no? Es una reseña justamente con esta intención de acercarnos lectores o diferentes lectores a este libro, que no sé si ha caído en el error de que se le encargue casi en todas las preparatorias que se lea. Entonces, un libro por encargo posiblemente se le pierde el gusto, sobre todo cuando es un libro que exige mucho. Entonces, pero a la vez es un libro que se puede discutir, que se puede hablar mucho en clase. Yo sí me imagino alguna clase donde estén analizando algún pasaje y donde sí haya un interés, pero justamente es este problema que yo veo, el interés al leerlo. Entonces yo hice una reseña en el blog de Huachatefani, el videoblog, donde justamente habla de lo que es Pedro Páramo y sobre todo enfocándome en esto que comentaba del lenguaje, de cómo se puede saborear más. Y yo le ponía ahí el ejemplo de los burritos, que decía que el burrito tiene, pues, una es la tortilla, pero por dentro tiene diferentes guisados, y son guisados variantes y que se disfrutan mucho. Y yo creo que el guisado de Pedro Páramo es un guisado único, que tienes que tener el paladar para disfrutarlo, pero que una vez que lo estés disfrutando, te vas a quedar con ese. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Juan Rulfo. Rulfo inventó un lenguaje en el que uno identifica a un campesino mexicano fácilmente. No hay otro. Pero ningún campesino mexicano habla como el personaje de Rulfo, ¿no? Ese es un juego, porque le preguntaban a Rulfo por qué. Y decía, mire, yo no trato de retratar la realidad, yo lo que hablo soy de los sueños de la gente. ¿Cómo hablo de ellos, de los sueños? Y esas palabras son las que me identifican al personaje. Rulfo insistía mucho que los niños primero escuchan, incluso antes de hablar. Se dedican a escuchar, a identificar sonidos. Identifican la voz de la madre, la voz del padre, etcétera, etcétera. Y con base a eso construyen su conocimiento del mundo. Cuando uno los escucha, es cuando los identifica. Escucha la voz, el lenguaje.
que ningún personaje de Rulfo es descrito. Uno nunca sabe cómo son. Uno dice, bueno, él está hablando, dice, y mi madre me dijo, pero ¿cómo es la mamá? ¿Es grande, es alta, es bajita, es esta? Uno nunca sabe cómo es. Pero por la voz uno identifica exactamente de quién se trata. Como dice la crítica literaria, ¿no? Y la teoría literaria, un texto, por ejemplo, Mikhail Bakhtin habla de la polifonía y dice que un texto, cuando incorpora la diversidad de perspectivas y de miradas de una cierta situación, una cierta realidad y un cierto contexto, y nos los da a conocer, nos lo transmite, ese texto tiene la particularidad de poder interpelar a una diversidad de receptores. Me parece que precisamente por eso Rulfo tiene la vigencia que nosotros observamos, porque es polifónico, es decir, reúne voces, perspectivas, visiones que no necesariamente coinciden, sino que estas miradas pueden diverger, ¿verdad? Pero necesariamente interpelan a sus receptores, tanto a hombres como a mujeres. Hay una cantidad de cosas impresionantes que todavía su obra tiene que revelarnos. Y yo creo que en parte está esa adivinación, ese descubrimiento de las condiciones en las que vivió Rulfo, y que de alguna manera efectivamente lo marcaron de manera definitiva. Toda su literatura puede entenderse como una literatura de la tierra, como una literatura de la pobreza y la miseria, como una literatura del abandono cultural, del abandono económico de las regiones mexicanas. Y si, volviendo a la primera pregunta, si todavía nos preguntamos por qué sigue siendo tan vigente su obra, pues no es tanto tampoco por la obra en sí, que ya es mucho, sino porque también nuestro país no ha cambiado. Es decir, están prevalecientes las condiciones en las que él mismo conoció de manera de primera mano y que volvía, iba y venía, a pesar de ya vivir en la Ciudad de México. Él se escapaba por sus oficios, trabajaba mucho en la provincia, digamos, andaba como vendedor de llantas de la Goodrich Euskadi, andaba en la famosa comisión del Papaloapan, por eso conoció todo Oaxaca, y muchos de los cuentos tienen este ambiente de pueblos en las montañas. Entonces, sigue siendo vigente la obra porque sigue ligada de manera fundamental a una realidad, y esa realidad no ha cambiado, para bien o para mal, ¿no? Desgraciadamente más para mal. Entonces se ha mantenido, y lo que mantiene la génesis de la obra literaria, pues también, digamos, su nexo sigue siendo imperturbable, y la obra literaria está allí para seguirse refiriendo a esos momentos, ¿no? Que de alguna manera él vincula, obviamente, a tragedias, él vincula a elementos de la literatura clásica, mitológicos, epopéyicos, y eso refuerza más el carácter clásico. Inventa un mundo casi como esencialmente mexicano, que no se preocupa tanto por las apariencias, sino va al fondo, muy al fondo de los personajes. ¿Cómo eso? O sea, nunca los describe. Pero cuando oyes hablar, dices, esta es la voz de Susana San Juan, esta es la voz de Abundio, el herrero, esta es la voz de esto. Pero todo viene como de fuera, de un mundo indestructible. Rulfo influyó en el más famoso, sospecho, es García Márquez, ¿no? Tanto así que hay una anécdota muy famosa donde Álvaro Mutis, que ya vivía en México, un día es visitado por Gabriel García Márquez, creo que andaba Monterroso junto con él, y está esa anécdota famosa donde le dice, oigan, ustedes que quieren ser escritores, léanse esta vaina, ¿no? Algo así, que era Pedro Páramo. Y García Márquez se queda fascinado con la novela, dice que la lee tres veces en la noche, ¿no? Porque Rulfo le ha resuelto, de alguna manera, a García Márquez el camino que debe seguir, ¿no? Incluso se puede hablar de intertextualidad. El inicio de la novela de Gabriel García Márquez está en Pedro Páramo, ¿verdad? Entonces, es decir, el inicio en el sentido sintáctico y el acomodo de los tiempos, ¿no? Entonces, digo, el más famoso, sospecho, que es Gabriel García Márquez, obviamente influyó en
en los autores del boom, definitivamente, ¿no? Por lo menos Carlos Fuentes, que incluso trabajó un guión de un cuento que es un tanto surrealista, ¿no? Que es de No oyes ladrar a los perros. Entonces, la influencia de Rulfo está en todos lados. Aquí es interesante ver por qué cuando, por ejemplo, hablamos del boom latinoamericano no se le sitúa muy bien a Rulfo, ¿no? Y cuando en realidad el boom latinoamericano formalmente se dice que se inaugura con la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente, en el 58. Y Rulfo está publicando en el 55, apenas 3 años antes, Pedro Páramo. Entonces siempre se le excluye, ¿no? A Rulfo siempre se le ubica todavía en un género intermedio ahí que está en la literatura de la Revolución Mexicana y la literatura post-revolucionaria, y luego la literatura de medio siglo, ¿no? Y luego el boom latinoamericano, que está muy encargada con la literatura de medio siglo. Entonces Rulfo se queda en un espacio muy chiquito, liminal ahí, muy solo. Quizás con Elena Garro, con otros escritores, se quedan ahí muy solos, ¿no? Se quedan como muy incomprendidos. Entonces realmente están sufriendo también el influjo que todavía tiene la literatura de la Revolución Mexicana con un cierto realismo costumbrista y les impide, ¿no? Impide que muchos lectores accedan realmente todavía a su obra. Entonces tiene que llegar una clase social, por así decirlo, nuevos lectores, pero nuevos lectores que ya están avesados en el cultivo digamos, de los estudios universitarios, ¿no? Igual que se dice, por ejemplo, quienes leían en los años 60 a Cortázar, ¿no? Leían a Cortázar los jóvenes universitarios, jóvenes, es decir, los jóvenes que son jóvenes en esa década de los 60, que son jóvenes, que están dejando tal vez de 18 a 22 años o de 15 a 22 años, esos jóvenes son los que van a redescubrir una literatura inmediatamente anterior a ellos, porque van a encontrar ecos de su propia voz, ¿no? Van a encontrar una idea de que son escritores propios de América Latina que van constituyendo una cultura y una identidad. Ellos van a necesitar mucho esa identidad, ¿no? No en balde, a fines de los años 40 se llegaron grandes discusiones sobre el tema de la identidad del mexicano. Entonces sí va a ser muy imperioso que una nueva, digamos, sección social, sector social, ya avesado en la lectura y con información universitaria y educados, redescubra esta literatura, ¿no? Que va a ser a mediados de los 60s y los 70s, ¿no? Habría que revisar si Rulfo también influencia o recrea unas particularidades mexicanas que son las que ahora vivimos, ¿verdad? O sea, la relación no solamente es de Rulfo asimilando toda la realidad mexicana del momento, sino que también puede ser que él nos caracteriza de alguna manera, ¿verdad? Es decir, su obra tiene esta forma dialéctica, ¿no? de sí condensar, pero también darnos una forma al mexicano, ¿no? A la mexicana. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí te tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que le di. Le dije desde que supe que usted estaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Juan Rulfo. Yo creo que es un silencio muy enigmático que ocurre. No es el único Rulfo que haya callado de alguna manera después de todo lo que hizo y quizás la fama, porque es hasta los años 70 que él piensa ser ampliamente reconocido. Sus libros, sus cuentos están desde los 40, aparece después Pedro Páramo en los 50, 55. Pero la fama le empieza a llegar mucho después, casi 20 años después, ¿no? Entonces, de todos modos hubo un periodo ahí, hay un guión de cine, Gallo de Oro, pero pareciera ser que nunca encontró nuevamente la forma. Era imposible, dicen que escribió una novela y después la destruyó, que tenía muchos ensayos, esquemas de trabajo, pero que finalmente no se realizaron de ninguna manera, ¿no? Entonces seguirá siendo un misterio, seguirá siendo algo impresionante en un gran creador, ¿verdad? Cómo entender después un silencio que mantuvo hasta que muere, ¿no? Rulfo fue su principal crítico, ¿no? Al publicar solamente 2 libros, seguramente escribió más. Tiene también un guión cinematográfico, ¿no? Está El Gallo de Oro. Entonces, esa
esa, digamos, es una especie de autocensura. Rulfo es el principal dictaminador de su obra. Entonces, en ese sentido, es como una enseñanza muy poderosa para los artistas, ¿no? Conocí a Rulfo unas 3 ocasiones. Iba a un café en la Ciudad de México que se llamaba El Ágora. Y yo iba a tomar café con un viejo maestro de literatura mío, que a su vez era amigo de Rulfo. En 2 o 3 ocasiones Rulfo se sentó a la mesa. No tomaba café ni nada, simplemente platicaba con mi maestro, no conmigo, con mi maestro, el Rubio Candela, se apellidaba. Hacía comentarios y uno se da cuenta que en realidad Rulfo el Grande, ya viejo, se burlaba mucho de Rulfo el Joven, ¿no? O sea, ese muchacho tan... ¿Cómo se atrevió a hacer eso, no? Pero sentía, Rulfo, al menos, lo dejaba ver, que volver a escribir era como faltarle el respeto al joven Rulfo, como enmendarle la plana, ¿no? Como si tú escribiste un poema a los 30 años, te gustó o no te gustó, pero lo escribiste, lo hiciste así, y a los 60 años dijeras, no, pero te lo voy a corregir, ¿no? Este muchacho aquí puso mal la coma, puso mal sería tan absurdo como eso, ¿no? Y entonces él no quería corregir al joven que había vertido todas sus cosas y que todo el mundo estaba esperando, así con el plan de, a ver, desafía al Rulfo joven, desafíalo, escribe otra cosa, supéralo, mejóralo, o quizás hoy eres mucho menos de lo que fue ese joven, ¿no? Yo creo que él tenía mucho respeto por ese Rulfo joven. Y el respeto al Rulfo joven era lo que él ya no lo dejaba escribir, publicar. No lo dejaba, ¿por qué no escribir? Publicar. Y en ese no dejarlo publicar, los cuentos, las charlas con él eran muy divertidas en el sentido de cómo se burlaba de todo, ¿no? O sea, me acuerdo que alguna vez dijo, fíjate, me están pidiendo que vaya a tal universidad, a tal, que dé las conferencias, ¿no? Y dice, imagínense, a mi edad, rodeado de aquellas gringas tan guapas, tan hermosas, etcétera, etcétera. Y se moría de la risa y decía, ¿ya para qué a estas alturas de mi vida? Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo. Juan Rulfo. Yo sospecho que Rulfo, como los escritores de su generación, los escritores latinoamericanos se fueron creando un mito. Es decir, está la persona Rulfo, ¿no? Esa que vive y come, ¿no? Y etcétera. Y está el Rulfo escritor, independientemente de su obra. Está el Rulfo escritor que fue generándose un mito alrededor de sí, ¿no? Lo mismo pasa con Onetti, que Onetti siempre aparece como un tipo que le gusta la soledad y vivir en la cama. Asimismo, Rulfo se fue haciendo como un mito detrás de sí. Se fue recreando como este autor misterioso, mitómano, ¿verdad? Que daba poca certeza sobre su vida y sobre su forma de escribir, ¿no? Entonces, no lo sé. Parece que le gustaba la imagen de ser un ser solitario y silencioso, un ser incluso salido de su propia literatura. Los vivos son los que son una vergüenza. ¿No lo crees tú así? Los muertos no le dan guerra a nadie, pero lo que es los vivos no encuentran cómo mortificarle la vida a los demás, si hasta se medio matan por acabar con el corazón del prójimo. Con eso te lo digo todo. En cambio, a los muertos no hay que aborrecerlos. Son la gran cosa, son buenos,
los seres más buenos de la tierra. Juan Rulfo.